emisión más del Hilo Room. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial, muy importante y con mucha información. ¿Se acuerdan que el programa pasado les había dicho que íbamos a comenzar con este mes una serie de profesiones, le vamos a llamar así, vamos a estar entrevistando, platicando con diferentes personalidades, con diferentes profesiones, obviamente, y estaremos conociendo todo lo que conlleva el realizar esa profesión, la preparación, qué hay que hacer para hacer estas diversas profesiones. Pero ya está nuestro invitado con nosotros, es una persona muy especial para mí, para mi familia. Mucha gente de los que nos siguen Hilo Room también lo conocen, ya verán más adelantito. Antes voy a mandarle un saludo a todos nuestros patrocinadores que siempre están apoyándonos en cada emisión del Hilo Room. Un saludo a Elvira Saltijeral Makeup, que siempre nos apoya, a Sadesa Soluciones Integrales de Saltillo, que ellos acuérdense que ellos nos ayudan en todo el tema de la sanitización para que nuestros invitados y nosotros nos sintamos seguros ahora con esta nueva modalidad de la pandemia. Y pues bueno, fíjense que déjenme les voy a presentar, les voy a hablar un poquito acerca de nuestro invitado. Él es un párroco que nosotros, bueno, yo en lo personal, mi familia, conocemos hace, no sé, más de 10 años, no sé exactamente cuántos, pero sí ya tenemos mucho conociéndonos. Espero que él ahorita nos platique y todo, pero él fue también un muy buen amigo de mi mamá. Entonces, pues tenemos una relación muy, muy, muy cercana. Y él actualmente es el presbítero, es el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y está con nosotros el padre Eduardo Trujillo. ¡Bravo! Bueno. Adelante, padre, bienvenido. Gracias. ¿Ya está preparado? Ya listo, gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le fue ahora con todas las celebraciones de Semana Santa? Muy bien, con mucho trabajo porque pues, realmente con esta nueva modalidad sí, mucha gente no se congrega como lo esperábamos antes, pero mucho trabajo y pues gracias a Dios ya salió adelante todo. ¿Qué puedo? Usted siempre tiene muchísimo trabajo. Padre, pues fíjese que ahora que estaba platicándole a la gente, aquí en Hilo Room estuvimos planeando como esta serie de profesiones, y yo creo que el sacerdocio es una profesión muy fuerte, muy importante a nivel mundial, a todos los que profesamos la religión católica, lo hemos de saber. Unos no tanto, aunque profesen la religión católica igual, y la gente no sabemos, no conocemos a fondo todo lo que conlleva esta profesión. Platíquenos primero de dónde es usted, cómo inició, de dónde es usted, dónde se fue su preparación y todo. Bueno, yo soy de aquí de Saltillo, Coahuila, pertenezco a la parroquia del Espíritu Santo, ahí tienen su casa por Armillita y Cos. Pues todo este camino empezó hace muchos años, cuando yo apenas tenía 14 años. Yo quería ser sacerdote. Hace poquito. Hace poquito. Y mi papá no estaba tan convencido de eso, él no quería que yo fuera sacerdote, él quería una profesión para mí. Y la tuvo, porque finalmente sí me preparé, entré a la escuela, entré a la normal, soy maestro de educación primaria. Me acompañó hasta entonces, pero cuando ya terminé mi carrera le dije que iba a entrar al seminario otra vez y ya tuvo que doblar las manos por la cuestión ya de la decisión. Pero, por ejemplo, a los 14 años, o sea, ¿pero por qué le llama la atención? Cuando por primera vez pensó en el sacerdocio, ¿por qué le llamó la atención? ¿Tenía familiares que estuvieran consagrados o algo así? Más que nada era el movimiento que teníamos de vida espiritual con mi mamá. Mamá era la que nos encauzaba más la religión, nos permitía estar en grupos, en actividades, en coros, y desde ahí empecé. ¿Con esa vocesota y cantaba? Ah, claro, claro, pues tenía que hacer buen uso de ella. No, y empezamos en los grupos, y junto con mis hermanas íbamos a los grupos parroquiales.
Ahí estuvimos con el padre Gonzalo Alonso, que fue mi párroco muchos años. Él fue el que me empezó a encauzar la vida sacerdotal. De él y de la parroquia salí para la formación sacerdotal. Y pues realmente fue el ver la necesidad de la formación en otras personas, el ver la necesidad de tanta gente que no conoce a Dios, y de ahí se desprendió mi vocación. Entonces, bueno, a los 14, bueno, y ya por ir a los grupos y todo esto. Pero primero no iba por los grupos, primero iba por las muchachas. Ah, la no. verdad. Sí, primero bueno. iba por las muchachas. Ay, como todos los no se hagan. jóvenes. Sí, como todos no se hagan. Y ya en el movimiento de eso, bueno, pues el trato, el ver las cosas que se hacían ahí, pues fue la manera como fui tomando la iniciativa. Haciendo un lado hacia las una muchachas, vocación. sí. Poco a poco. Y mi hermana era la que decía, ándale, sal con fulana de tal, y ándale, sal con fulana de tal. No, poco a poco ya fui yo asentando lo que quería. Sí tuvo novias. Sí. Pero Nada más, en esa época de que iba a los grupos o cuando estaba ya, por ejemplo, en la normal. Desde antes ya tenía novios. Fueron 7 en el proceso. Desde los 10. Hasta que entré allá al seminario, pues fueron 7 muchachas, amigas. Ay, pues, o sea. Pues no son tantas, pero finalmente eran nada más, como dicen, de manita sudada. Ah, bueno, y luego aparte antes era, pues sí, los noviazgos eran un poco diferentes. Diferentes, el trato era más cordial, y aparte era un tiempo que tenías en tu relación, tu amistad con ellos primero, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Bueno, entonces el deseo tuvo que parar porque luego se tuvo que meter a estudiar. ¿Por qué maestro? Era una vocación que me llamó mucho la atención porque también es un servicio, finalmente Sí. son cuestiones de servicio que se van encauzando una con otra. Y ahorita que ya soy sacerdote, durante todos esos años, tengo 23 años de sacerdote, y todo lo que aprendí en la escuela normal, con maestros, en la formación también magisterial, la he puesto en práctica a través del ministerio sacerdotal. Me ha servido de mucho. Sí, yo creo que, no sé, ahora sí que son dos carreras muy funcionales, las dos, una con la otra. Se compaginan Ajá. muchas cosas, el trato con la gente, el buscar los intereses de los demás para poder apoyarlos, ayudarlos, me ayudó mucho eso. Sí, muy ligadas, ¿verdad? Así Y, por ejemplo, bueno, entonces ya terminó la carrera, y nunca dio clases en primaria, ¿no? No, realmente yo terminé de estudiar en el año del 86, Ajá. en el mes de julio, y yo ingresé al seminario el 6 de agosto de ese mismo año. Entonces, realmente yo no tuve la oportunidad de estar en una escuela trabajando, sino más bien fue lo que hice en la normal como prácticas, el trabajo, porque ahí hubo un tiempo que nos dieron la educación especial. Ajá. Y entonces fue lo que trabajé durante ese tiempo, pero no fue ya dentro de una área específica nada más. O sea que literal sacó el título, se lo entregó a su papá. Era lo que quería él. Sí, Aquí está bueno, su título. ay, nos vemos. Bye. Ahí es, así es. ¿Y qué le dijo su papá? Dijo, pues ya que. Cuando yo me gradué de maestro, él tenía muchas amistades que pues en aquel tiempo lo apoyaron mucho, también a mi papá. Y él decía, ya te tengo plaza, ya hablé con los encargados y te voy a apoyar en eso. Y dije, nada más que yo me voy a ir al seminario. No, pero es que todavía no, mira que primero trabaja. Pero como yo ya tenía la ilusión del ministerio, le entregué su título, que era lo que él me pedía, lo que era la formación, y yo me retiré de ahí. Y me fui al seminario. Y pues realmente quien en ese momento me apoyó fue mi mamá. Ya después, muy pronto, yo creo que a los 6 meses, él ya se convenció de lo que era mi vocación y me empezó a apoyar en todo. Como diciendo, no, ya no hay remedio, ya. Aparte las mamás son más apoyadoras. Ya está más centrada. En todo esto. Sí. De que un hijo sacerdote. Las mamás, no sé, yo no me imagino a mi hermana apoyando a Emiliano que sea sacerdote. Oye, no sé. más si cuento la historia de todo lo que sucedió, fíjate, yo no sabía que mamá tenía el deseo de un hijo sacerdote. O sea, yo nací a mis 14 años por la formación de los grupos, por lo que te mencionaba ahorita, pero cuando yo me ordenó de sacerdote, mi mamá me dice que ella me había ofrecido desde recién nacido. Wow. Ella había ofrecido un hijo. Y la razón era porque ella le había ofrecido a Dios un hijo si un día ella y su esposo podían estar cerca de Dios. Entonces, como se llegó eso, ella siempre... Como la siempre ofrenda, lo usted fue la ofrenda. Pues me tocó.
usted fue la ofrenda. Oye, de 7 hermanos me tocó a mí. Digo, bueno, ¿por qué nada más yo, verdad? ¿Es el más chico? Hay otro hermano más chico todavía. Más chico, ok. Somos 7 hermanos y unos más chicos. Y 2 medios hermanos también. No, ya me imagino, entonces su mamá feliz. Sí, y ella logró, bueno, ella disfrutó muy poco mi sacerdocio porque cuando yo me ordeno, ella me platica esa historia que ella me había ofrecido desde chico, que ella siempre estuvo al pendiente de eso. Cuando murió mi papá, yo iba a dejar el seminario para regresarme con mi mamá, para apoyarla, pues yo era profesionista. Y dije, bueno, pues voy a dejar esto, me voy a dedicar a atender la casa y a ayudar a mi familia. Pero mi mamá no quiso, dijo que no. Dijo, ella, yo no necesito de ti, si es tu vocación, sígale adelante. Y ya cuando ya me ordeno de sacerdote me doy cuenta por qué. Porque ella tenía un ofrecimiento a Dios y lo quería cumplir, pero no me quería obligar con su ofrecimiento. Sí, a que lo hiciera. Exacto, más bien ella tuvo que ver, puso el granito de arena. ¿Cuál era el granito de arena? El que pues los acercara a la iglesia, a los grupos, es como, solamente como ponerlo en el lugar, ya era su decisión si le gustaba o no. Y el ejemplo, porque ella nos mostraba con su testimonio ese acercamiento con Dios, la oración, ir a la iglesia, estar en los grupos, llevarnos a misa, eran las formas como ella nos fue enseñando el camino. Somos 7 hermanos, pero no todos llevamos el mismo estilo de vida. Cada quien tiene su profesión, cada uno tiene su manera de ver la religión, de ver las maneras de vida que ahora tiene cada uno. Así es. Sí, pues yo creo que las mamás lo lanzan y esperan que todos sigan el mismo camino, pero pues es bien difícil. Oye, ¿no? y ella decía, híjole, pues yo vi que tuve 7 hijos y pues yo le ofrecí uno a Dios y pues crecieron y unos se casaron y otros decidieron otro estilo de vida y otros el trabajo y 1000 cosas. Decía, pues yo creo que no voy a cumplir esta misión, pero cuando yo le digo que me voy a ir al seminario y que ya me decidí a los 18 años, es cuando ella establece todo pues ahora sí su ofrenda, ¿verdad, Dios? Claro. Y luego, bueno, ya entra al seminario. ¿Cómo es el entrar al seminario? ¿Si era lo que usted esperaba? Más o menos, ¿sí se lo imaginaba así o Cuando ¿le tocó cuál seminario? Cuando empezamos la formación sacerdotal, hay un espacio de tiempo que le llaman el proceso. Ese proceso es un año que te empiezan a invitar otros seminaristas, sacerdotes, te van llevando por lo que es el camino para conocer la vida sacerdotal. Hay retiros, vas a misiones y actividades que hacen dentro del seminario. Después de ese tiempo de proceso es cuando ya hacemos nuestro preseminario. Es una semana donde nos internamos en el seminario, vivimos ya como seminaristas, todas las actividades y funciones que se hacen dentro de un seminario, es temas, vida espiritual, vida comunitaria y demás. Todo lo que se vive en el seminario. Y después de ese tiempo, bajo la guía de directores espirituales, platicamos con ellos de nuestra vocación y ellos nos van guiando para saber si realmente es una vocación o es una inquietud. Si es vocación, ellos la van encauzando, nos van llevando y al final de esa semana ya nos dicen si somos aceptados para el ingreso al seminario. Pero ya llevamos un año de proceso, no es nada más de última hora. Después de ese año de proceso, vivimos la experiencia de preseminario y ahí se decide quién se queda. En aquel tiempo, de los que ingresamos al seminario, fuimos 48 compañeros, de los cuales... Cuando ingresaban tantos. Y al paso de nada más de mi grupo, fuimos 48. Pero en total, fuimos como 120 los que ingresamos al seminario en aquel tiempo. Pero después, al paso de la formación, muchos van dejando el seminario por su discernimiento, por diversas causas, no es lo suyo y van dejando. Y a veces uno piensa, ¿verdad?, que son los más piadosos, los que más rezan, los que tienen más vida espiritual, pues no nos quedamos los más desordenados, los más inquietos. Pues así es. Son cuestiones de la vocación y pues le tenemos que responder a Dios. Pero es mejor, ¿no? Es mejor que bueno, por ejemplo, en ese camino van empezando y luego tengan como, pues sí, a lo mejor esa... no sé, la luz de decir, no, esto no es para mí. Y es mejor porque a fin de cuentas van a hacer su vida diferente, van a encontrar su familia, van en la búsqueda de lo que verdaderamente cada uno de ellos quiere. Y los que nos quedamos, bueno, pues seguimos nuestro proceso de formación.
Y varía mucho porque, por ejemplo, la formación, te digo, nos quedamos en lo que era el ingreso, ¿verdad? Ingresamos al seminario y entramos a un año, ¿verdad? Que le llamamos propedéutico. Ajá. Ese año propedéutico es de preparación, es el primer año de seminario. Y luego después de ahí pasamos a un curso introductorio, que es un lugar donde hay más espiritualidad, donde estamos más aislados de la familia y de la gente, vivimos experiencias más fuertes de vida sacerdotal. Y luego ya regresamos nuevamente al seminario para iniciar lo que es la filosofía. Otros empiezan, en aquel entonces en el seminario, empezaban desde la secundaria. Otros no, nosotros empezamos ya con carreras. Y los que estábamos en carreras no nos quedábamos en el seminario de Saltillo. En aquel tiempo se nos destinaban a seminarios foráneos porque aquí no existía el seminario mayor, solamente el seminario menor. Ah, sí, el que está acá por la calzada calzada, Antonio, ¿verdad? sí. Y nada más estaba el curso introductorio, Nada que era el más. de la Aurora. Nada más. Y hasta ahorita estoy Sabiendo. sabiendo que el curso introductorio era como más espiritual la cosa. Exacto, es un año muy especial, de más encierro. Inclusive todas las actividades como estas que estamos pasando de la Pascua, la Semana Santa, eran encerrados en el seminario. Lo vivíamos internos. Y ya terminaban las vacaciones de Pascua y entonces sí pasábamos unos días con nuestras familias. Pero era para vivir más intensamente el tiempo pascual, la Cuaresma, la Semana Santa. Y era un tiempo especial. Y luego terminábamos el curso introductorio y nos mandaban al seminario a la filosofía. Pero en mi caso, yo empecé desde el inicio. Yo me acuerdo mucho de esto porque yo llegué al seminario con mis maletas y me recibió un sacerdote que era en aquel entonces todavía era seminarista, el padre Esteban de Jesús. Y me acuerdo que llegamos con nuestras maletas al seminario y nos llegan en la puerta y dice, ¿ya estás decidido? Sí, órale, para adentro. Y nos cierran la puerta y ahí están nuestras familias y pues ya se quedan afuera. Entonces es para decirte, ya a ver, empezaste. Pero ese mismo día yo iba con la idea de que me iba a quedar en el seminario de Saltillo porque así nos recibieron. Pero ese mismo día decidieron mandarnos al seminario de Monterrey. ¿Por qué? Porque ya éramos alumnos con más preparación, ya con carreras y pues tenía que pasar a un seminario diferente. Y nos mandaron al seminario de Monterrey donde estuve 9 años. Ahí hice el seminario menor, el curso introductorio, la filosofía y un año de teología. O sea, usted todo le tocó en Monterrey. En Monterrey. Y luego terminé en Monterrey y me mandaron a San Luis Potosí. Y allá terminé en el seminario de San Luis Potosí. Terminé en San Luis Potosí y me regresaron a Saltillo como ecónomo del seminario. Aquí estuve nada más un periodo de 4 o 5 meses. ¿Qué es eso? El ecónomo sí. Es el encargado de todas las cuestiones económicas del seminario. Pero yo no estaba ni ordenado sacerdote. Entonces ahora todo tiene sentido. Entonces me meten a eso y pues a trabajar. En ese periodo de tiempo es cuando se dan los ministerios, las órdenes menores que le llamamos. Esos ministerios se dan con la candidatura, el lectorado, el acolitado, que son antes de las órdenes. Luego ya, en ese tiempo fueron los 4 meses. Y luego en el mes de diciembre me ordenaron diácono. Y luego de diácono me mandaron a Monclova a ayudar a una comunidad que se llama Santiago Apóstol. En Monclova. Y luego ahí estuve nada más 3 meses porque yo me ordené en diciembre, en enero llegué a la comunidad, en enero, febrero estoy ahí y en marzo me ordenó de sacerdote. Fueron 3 meses nada más. Ordinariamente un diácono dura 1 año de diaconado, pero a mí fue muy rápido el proceso, no sé por qué, ¿verdad? Pero el obispo así decidió. Yo llegué el día 1 de enero, el día 5 me estaba hablando que me preparara ya para el sacerdocio y ya me ordenó el 15 de marzo del 97. ¿No tenía miedo? Sí, yo creo que igual que los casados, ¿verdad? Como los que se van a casar tienen miedo a la esposa, pues yo también tenía miedo a la esposa, que era la iglesia, ¿verdad? Pero pues te enamoras tanto, ¿verdad? Que no ves los defectos ni los problemas. ¡Qué nervios! Y a la manera de decidir, bueno, pues yo quiero esto y me consagro a Dios. Pero es algo tan especial y tan bonito. Como en el matrimonio tampoco. No se ven los defectos, pero amas profundamente. Ajá. El trabajo que se realiza en aquel entonces, pues lo haces con mucho amor. Y hasta la fecha, yo tengo 23 años de ordenado y yo pienso que a lo largo de todos esos años sigo con el mismo entusiasmo que entonces. Ya más viejito, ¿verdad? Pero con el entusiasmo. Ese no se ha acabado.
Bueno, entonces ya se ordena y todo, y como quiera sigue en Monclova. Yo me ordené de diácono Ajá. y me mandaron a Monclova. A los 3 meses me ordenan de sacerdote Ajá. y me mandan como sacerdote a Allende, Coahuila. Allende. Yo cuando llegué a Allende, Coahuila, yo iba asustado, ¿verdad? Así porque decía, pues yo no sé de qué se trata. Y No, pues, aparte Allende, así chiquitito. chiquito, una comunidad, pero una comunidad muy cálida, Sí. gente de mucha apertura, pues muy cariñosa. Ajá. Yo estoy muy agradecido. Al principio tenía miedo, ¿verdad? Pero después me di cuenta que era una comunidad que aprendí a amar y aprendieron a amarme a mí. Ay, qué Hasta la padre. fecha hay gente de aquella comunidad. Tengo 18 años ya en la parroquia donde estoy. Después me hicieron párroco aquí en Saltillo, ahí en el Rosario. Y la gente sigue buscándome y sigue viniendo a la comunidad. O sea, entonces en Allende, ¿cuánto duró? 5 años y medio ahí en la comunidad. Y de Allende ya se vino para acá, para el De Rosario. Allende me mandaron aquí al Rosario. Y yo no venía al Rosario, también es otra historia. En aquel entonces el señor obispo, Fray Raúl Vera López, me pidió que me viniera a atender la comunidad de Nuestra Señora del Tepeyac, acá en La Minita. En la minita. Y luego después de ahí me avisan que siempre no, porque que me esperara todavía, porque el padre necesitaba el apoyo mío todavía allá. Ajá. Entonces me dice que no, que me espere. Me esperé todavía otros 3 años, eso fue el segundo año. A los 3 años, me dice, me espero, y ya cuando me avisa que me va a cambiar aquí a Saltillo. Ajá. Entonces me manda y me dice que vengo a la comunidad de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, aquí en Virreyes. Pero en aquel entonces no sé qué movimientos hubo y el obispo a una semana o 2 me avisa que mejor voy a ir al Rosario. Entonces yo llegué al Rosario sin conocer a nadie, y empezar otra vez pues ahora sí el camino que me había tocado. Y ahí tengo 18 años ya en la comunidad. Es donde más ha durado. Pues a diferencia de muchos sacerdotes, ¿verdad?, que han tenido muchos cambios muy rápido, pues yo me quedo sorprendido de que han pasado tantos años y estoy feliz ahí en la comunidad. Me ha gustado mucho, estoy muy contento con la gente. Pues bueno. Pero ¿es por resultados o es porque usted lo ha defendido estar ahí? No, yo nunca he defendido. Yo estoy en la posición de que el día que me digan que voy a otro lugar, estoy consciente de que voy a otro Ajá. lugar. Porque normalmente los cambian. Normalmente. Digo, esa es la dinámica. Don Raúl es religioso, y la idea de los religiosos es que hay que estar en un espacio corto de tiempo en las comunidades. Ah, ok. Pero yo estoy ahí. ¿Con usted se le chispa? chispoteó? Pues no, conmigo y con algunos otros, porque no soy el único. Ha habido otros también que están mucho tiempo en sus comunidades. Ajá. Esperemos que sea porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿verdad? Seguramente, Ojalá que sea por eso. O no vaya a ser que porque para que no hagamos daño en otro lugar. sí. Ya echó a perder esa comunidad nomás que... Hasta nomás eso. No, No. pero estamos felices. No, sí, no creo. Yo hoy disfruto mucho lo que estoy haciendo. Y entonces, padre, por así decirlo, ahorita que la gente que no sé, sí, más bien, es mucho menos la gente que está como interesada en pertenecer al sacerdocio, a formar parte De los jóvenes. de la iglesia. Sí, de los jóvenes. ¿Cuánto, por así decirlo, en un general de años, la preparación de un sacerdote es de cuántos años? Lo mínimo, 10 años. Okay. Lo mínimo. Porque tienen que llevar todos esos Es procesos. como dobletear carrera, porque Como la doble- carrera son 5. Hasta 5 años. Ajá, bueno, es los como doctores 2 no veces. pueden. Sí, pero es por todo el proceso que se tiene que llevar. En nuestro tiempo, el seminario no tenía, no era reconocido ante la SEP. En este tiempo, hasta la filosofía ya la reconoce la SEP, y se Ok. les da como, a los jóvenes de ahora, se les da un título como filósofos. Antiguamente no. Si alguien de nosotros deseaba hacer una licenciatura, tenía que dejar el seminario para hacer una licenciatura Y en luego, Monterrey, ¿cómo y en regresar? Guadalajara, Ok. en México, para poder tener un título. Y a lo mejor volver, otros ya no regresaban por ese discernimiento. Ok. Dentro de la preparación del sacerdocio se ofrecían las licenciaturas, pero solo en ciudades específicas. lugares. Ok, para que siguieran con la educación, obviamente Así es. también del sacerdocio. Exacto. Ya entendí. Pero el sacerdocio te da la formación filosófica, Ujú. pero si nosotros queríamos una licenciatura, Ok. la teníamos que buscar, no el seminario. Era uno mismo. Ok. Y muchos de ellos pues son maestros en universidades, porque dejaron el seminario, se estudiaron la filosofía y ahora dan clases en las universidades. Ok. Muchos de los que dejaron el seminario.
Y otros de los que están dentro siguieron con su profesión, siguieron con la vocación sacerdotal, hicieron la teología y después se fueron a estudiar a otras universidades para dar clases en los seminarios, que son muchos de nuestros maestros. Ok. ¿Qué tan cierto es de que antes, por ejemplo, las familias que tenían muchos hijos mandaban a los hijos al seminario porque luego no había para mantenerlos? No, eso no es cierto. Yo creo que a veces es falta de información. Sí. Realmente no es por eso, porque no se trataba de sustentar a las personas que no se podían en la casa. Ahí es por vocación. Por eso es un proceso. Por eso es muy largo. Y por eso es un proceso antes de entrar al seminario, para saber si realmente es una vocación. De hecho, yo también un tiempo estuve como promotor vocacional. A mí me llama la atención la manera como tenemos que encauzar la vida de los jóvenes para que ellos puedan tomar su decisión vocacional. No es tan fácil, porque muchos llegan y se entusiasman con la casa o con lo que va a ver, Sí. pero realmente no es su vocación. Claro. Y lo peor es que uno como formando, como promotor, les tienes que decir, tú no tienes vocación. Tu vocación es otra cosa. También hay procesos de discernimiento, ¿verdad? Que tienen que llevarlos como en las escuelas de cualquier lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya, se ordenaron? ¿Hay alguna preparación que tienen ustedes para que les digan cómo administrar una iglesia, cómo llevar a cabo la planeación de todas las actividades? ¿Cómo es eso? ¿O llegan y pues bueno? Hay que ver qué puedo hacer. Sí, a ver, ¿cómo? No, yo creo que todo el proceso de la formación tiene sus maneras de caer en esto, ¿verdad? Cuando estamos en el seminario menor, existen áreas de formación, el área humana, el área intelectual, el área espiritual y el área apostólica. Entonces, a través de todas estas áreas, va aprendiendo uno a cómo tiene que desarrollarse dentro de la iglesia, qué es lo que tiene que hacer. Eso es en el seminario menor. Luego entras al curso introductorio, asumes más la cuestión espiritual. Entras a la cuestión de la filosofía, y desde la filosofía tienen la perspectiva de lo que es Dios y es la iglesia. Y qué es lo que tú vas a asumir en tu responsabilidad como sacerdote en el futuro. Cuando ya estás en la teología, se desarrolla toda una gama de materias que te llevan a ver todo lo que vas a ver en la vida de la iglesia. Y una de ellas es la administración. Y otra de ellas tiene que ser la cuestión espiritual, y otra de ellas tiene que ser la cuestión cristológica, mariológica, todo. Tienes que verlo ahí. La gente lo ve como muy sencillo, pero nada más al decir son 2 veces una carrera, entonces dices, pues realmente es un tiempo muy grande de formación y de conciencia. Y créeme que hay muchos compañeros que llegaron hasta el final de la teología y a pesar de eso no se ordenaron. Decidieron al final que no era lo suyo. Y eso es muy común, ¿eh? Muchos compañeros que terminan todo el proceso de formación, ya aprendieron todo, pero ellos por sí mismos dicen, no puedo hacer esto. Otros que ya tienen bien maduro lo que van a hacer, toman su vocación, empiezan la vida sacerdotal, y a veces es difícil porque no estábamos acostumbrados a administrar la economía, por ejemplo, de una parroquia. Claro. Antiguamente era la administración pastoral y evangelizadora y todo. Sí, o sea, porque luego uno va, la gente ve las iglesias grandísimas y luego ven que la gente pues que colabora en la iglesia y luego, bueno, en la iglesia también hay luz, agua, teléfono. ¿Cómo se sostiene todo eso? ¿Y quién, por ejemplo, ustedes tienen un pago? Se nos da una gratificación. Acá le llamamos estipendios, ¿verdad? Un estipendio por lo que tú realizas dentro de tu trabajo, porque finalmente estás trabajando en la comunidad. Pero no es la de un profesionista. No. Es algo muy mínimo que te sustenta tus necesidades. La iglesia misma lo cubre. Pero el sostenimiento de todo lo que hay en una parroquia es dado a los ingresos que se tienen por sacramentos, por ofrendas y demás. Y ese sustento se tiene que distribuir en la comunidad. Hay comunidades que batallan mucho económicamente porque la gente no tiene esa conciencia de apoyo. Aparte, ya con las comunidades haciéndoles conciencia, la gente se hace más colaboradora, ¿verdad? Se hacen parte de ella, más los que van conociendo, los que están dentro
y conocen las necesidades de la iglesia, son los que están trabajando, Sí. son los que están ayudando, Más son los que están conscientes. haciendo más por la iglesia. Porque realmente no hay algo fijo, no es una empresa como una empresa. Acá es algo voluntario, la gente colabora. Y pues es de lo que se sostiene realmente de los sacramentos que se administran, es para el sostenimiento de todo lo que es el templo. De lo que entra de ofrendas para el sostenimiento del templo. Pero no hay más entradas. Qué difícil y ahora con la pandemia. De hecho, muchas comunidades en esos tiempos de pandemia, muchas parroquias llegaron a la quiebra o llegamos a la quiebra, ¿verdad? De nuestros fondos. Los fondos que teníamos para sustentar necesidades de la parroquia los tuvimos que ir sacando poco a poco porque pues no había ingresos permanentes. Otros hemos generado redes de apoyo y ayuda a la comunidad y gracias a Dios nunca nos deja, ¿verdad? Siempre hay lo necesario. La gente, de veras, yo le agradezco a todas las familias, a todas las gentes de nuestras parroquias que siempre han estado atentos a ayudar en lo más mínimo, pero siempre están colaborando con nuestras parroquias. De veras, es la providencia de Dios y que la gente siempre sabe que su parroquia necesita. Siempre se han apoyado en eso. ¿Cómo le hace con los comentarios negativos y los comentarios que siempre están fuera de lugar? Yo se los dejo a Dios. Yo se los dejo a Dios. Siempre son las cuestiones de la economía. Sí, Mira sí. qué camionetón trae el padre. Mira, se fue de vacaciones. Uno también trabaja y son tiempos sin horarios. Sí, claro. Trabaja, estamos en tiempos sin horarios, también te cansas. A la gente a veces no le importa hablarte a las 3 de la mañana por su enfermo. Claro. Y ahí vas a ver al enfermo. O por el difunto. O por la persona que falleció y atiendes. Pero lo haces con amor, porque es tu vocación. Claro. Pero eso tiene definitivamente que ser de conciencia de las demás personas. Lo hace uno para servir, nada más. ¿Y qué haces con los comentarios negativos? Se los dejo a Dios. Mira, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me pides. Si aquella persona está hablando mal de mí, tú sabrás qué le das, qué le regalas. ¿Cómo, por ejemplo, usted en lo personal, cómo le hace para, digo, al final del día es un ser humano como todos, tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. El carácter. Nuestros ratos buenos y nuestros ratos de nadie nos soporta. ¿Cómo hace para tratar de balancear esto? Por ejemplo, cuando son situaciones de esas que, bueno, al menos cuando son de chismes dices, pues bueno, no le tomo importancia, pero a veces cuando son como a lo mejor encuentros como más fuertes, con algún conflictos con la gente. Conflicto con la gente, ¿cómo hacen para balancear eso? Lo que nunca se nos debe de olvidar es que somos sacerdotes y que tenemos que tener el tacto para tratar todos los problemas que se dan en una comunidad. Y la segunda cosa es, nunca nos alejamos de la oración. Okay. Pedirle a Dios que nos dé fortaleza para sobrellevar las situaciones difíciles de las comunidades. Y cuando vienen estos problemas difíciles, bueno, pues escucho, en mi caso, ¿verdad? Escucho, atiendo lo que me están pidiendo. Si tiene resolución, pues la platicamos. Y si no la tiene, lo finiquitamos y se acabó. No tiene caso seguir los problemas. Pero, ¿cómo los enfrento la mayor parte de las cosas? En oración, pidiéndole a Dios. El Señor. Digo, porque yo sé que yo estoy segura, digo, por su carácter, que sí debe haber gente que es como, ay, Diosito Santo, o sea, como, ay, no sé si tanto ya al llegar a los golpes, pero ni tampoco una mentada de madre, pero no sé, es como, pues, no sé, desesperante. Pues a veces no te faltan ganas, pero Dios nos pone las palabras y te detiene, te frenas. ¿Por qué? Porque eres una figura de la iglesia. Claro. Y te detienes. También a veces, yo al menos, yo en lo personal, ¿verdad? Yo de repente sí, en las homilías o en las reflexiones les echo su chascarrillo, su plática, su chiste, una mala palabra, pero no es lo común. O sea, el trato con la gente es cordial y bueno, pero sí hay momentos donde te tienes que morder la lengua, pedirle a Dios mucha paciencia. Y Dios nos escucha, pero sí no es fácil, no es fácil. Y sobre todo cuando te encuentras gente terca. Ahorita, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que llega la gente y que hay tantas restricciones por la cuestión de los protocolos que nos piden, ¿verdad? Y entre los protocolos, pues es la entrada al templo. Uh-huh. ¿Cuál es el protocolo?
No pueden entrar personas mayores de 65 años. Imagínate cuáles son las que van a la iglesia. Las de 65 años. Padre, ¿por qué a mí no? ¿Qué edad tiene? Pues usted se ve más grande que yo, padre. No, pues están más grandes que yo. ¿Verdad? Sí me veo más viejo, pero pues usted está mayor. Pero en mi acta dice Pero otra en mi cosa, acta dice sorry. que son menos. Pero mucha gente se molesta por eso. Sí. Hay gente que, por ejemplo, me tocó un caso de unas personas que llevaron a la parroquia a un ser querido que había fallecido. Y por estas restricciones ya entra nada más tal cantidad de personas. En el momento fuerte solamente entraban 50 personas. Y entonces entran las personas, las tienes que sentar en cierto lugar, no se pueden andar moviendo, las tienes que sanitizar. Y un joven muy enojado, ¿verdad? Viene al final de la celebración y me dice que por qué lo estoy exponiendo o por qué lo estoy ¿cómo es? Ventilando ahí enfrente de la gente. Digo, aquí hay reglas. Y para colmo no llevaba ni cubrebocas. Entonces digo, te tengo que decir lo que tienes que hacer. Ya, tú me hizo señas malas, yo no me le dije, Dios te bendiga. Pero son los malos momentos, ¿verdad? Sí, Pero claro. al final tú soy la figura sacerdotal y como le decía, aquí yo soy la autoridad y si no te gusta, salte. Claro. Pero se dio la vuelta enojado, iba molesto. Es Y que luego, después perdón. entra la familia y dice, Sí. padre, discúlpelo porque venía tomado, sí, pero tú tienes que enfrentar la situación en ese momento. Claro. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Porque luego creemos que como son templos, iglesias, creemos que uno puede llegar, Así. al cabo que tiene, al cabo es la casa de Dios, uno puede llegar y deshacer a la hora que sea y como sea, ¿no? Estábamos acostumbrados a hacerlo así, Sí. pero esta nueva modalidad nos está exigiendo orden, disciplina, horarios, tiempos. Sí. Y más ahorita, por ejemplo, que muchas cosas también las tenemos que hacer por medio de los medios de comunicación Sí. y demás, tenemos que tener tiempos exactos. Sí. A mí me dicen mucho ahí en la parroquia los que están haciendo las proyecciones, Ajá. me hacen señas y todo, yo sigo mi misa. Es que le hacía señas que no se oye, le digo, pues yo no sé si se oye o no se oye, yo no conozco lo de los medios de comunicación, Ajá. yo vine a celebrar mi misa. Si a ti no pudiste con lo tuyo, no me importa. Sí, porque imagínate, me voy a detener porque me está haciendo señas, pues no. Sí, claro. Pero es para que entendamos que cada quien tenemos una función en esto, ¿verdad? Sí. Y tenemos que hacerlo. Y como le decía a este joven que se molestaba, le digo, bueno, no es mi idea exponerte ni exhibirte, era la palabra, exhibirte, pero es mi obligación decirte lo que tienes que hacer aquí adentro. Pero no lo quieres hacer, Dios te bendiga. Y luego ya viene la familia, padre, disculpe lo que el muchacho, bueno, no hay ningún problema, nada más que hablen con él para que él tome conciencia de lo que está mal. Ahorita en cualquier lugar nos piden todas esas cosas, ¿no es cierto? Vas a un exacto. hospital, protocolos. Claro. Vas a una tienda, protocolos. A todos lados. En la iglesia lo tienes que tener, más cuando entra tanta gente. Sí. Entonces, ayer, por ejemplo, que teníamos la celebración de la Pascua, ¿verdad? Yo cierro la puerta. Ya no llegaste, se cierra la hora. Ya empezó la misa, se cierra. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba acostumbrada a llegar a la mitad de la misa. Entonces, con la puerta cerrada, a partir de ahora, si no llegas a tiempo, ya no entras. Se molestan, pero sabían cuál era la regla. Claro. Eso es lo que yo Como me llama mucho la atención ahorita que dices los miércoles de ceniza, que es como que nomás llegó al último la ceniza y se acabó. O dámela bien, la pongo allá. Que también se la llevaban. Sí, Pero exacto. fíjate que dentro de lo que cabe, yo creo que son cosas positivas, o sea, como todo en esta vida, yo creo que esas son las cosas positivas que nos va a dejar la pandemia, la disciplina. La Sí, y disciplina. más orden. Es disciplina en la parroquia, es disciplina en un restaurante, es disciplina en un banco, es Sí. disciplina en muchos lados. Así que es. No estamos acostumbrados a respetar. Y eso de los niños, llegan a las misas con los niños, si ya saben que está prohibido ahorita la entrada de los niños, llegan con el montón de niños, ahí andan los niños afuera. Padre, es que el niño está solo. Yo no lo traje. Yo le avisé que no lo trajera. Sí, qué difícil. Pero sí es difícil. Padre, ¿cómo también, cómo manejan ustedes, por ejemplo, usted es un padre que la verdad me consta que en la comunidad ahorita en la que está, pues ha sido lo más encauzado posible, pues tratar de llevar a la comunidad en el buen sentido de la espiritualidad, de estar bien con Dios, de estar bien con la iglesia. Pero ¿cómo hace usted, por ejemplo, para, pues no sé si hacer oídos sordos a los problemas que causan otros sacerdotes a nivel, ya sea nacional, mundial, como digo, en cualquier lugar, el que tengan muchos
muchos problemas legales, o que, por ejemplo, los padres pederastas, o toda la ola de problemas y grandes problemas en los que se han envuelto los sacerdotes. ¿Cómo hacen ustedes los sacerdotes que dicen, ay, bueno, yo me levanto y hago lo mejor que puedo, hago mi trabajo? ¿Cómo hacen ustedes para separar, o como no se le puede ir explicando a todo el mundo, pero pues sí, cómo le hacen? De ahí las comunidades, ¿verdad? La gente te va conociendo con el paso del tiempo. La otra parte va a ser tu testimonio, lo que estás haciendo en tu trabajo. Sí repercute y sí duele y cala muy feo en el ministerio sacerdotal cuando escuchamos todas esas problemáticas. Estamos inmersos y ahora sí que estamos en el ojo del huracán. Sí, claro. Todos, porque así es. Pero, pues, a lo que a ti te toca como persona es dar el testimonio. No estás ajeno, el día de mañana a alguien se le puede ocurrir y también dañarte, ¿verdad? Pero tú tienes que estar tomado de la mano de Dios y hasta donde Dios te permita seguir. Y pues buscar hasta donde sea también posible dar el mejor testimonio de vida, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil cargar con todas estas situaciones. Yo me acuerdo que tengo un amigo, sin agraviar, ¿verdad? Lejos de aquí, de estas comunidades, de otra diócesis, que un día platicando con él me decía la situación que ellos vivían en su comunidad, en su diócesis, de acuerdo a esta problemática. Dice, padre amigo, mi padre amigo, decía, nos escupen en la calle. A nosotros no nos ha tocado vivir esas situaciones aquí en nuestra diócesis, pero a él sí, y que lo ofendían en la calle y que le decían muchas cosas cuando él no estaba en el problema, ¿verdad? Más sin embargo, todos estamos expuestos a ellos desde el momento en que somos consagrados, de que somos sacerdotes, y pues los errores, las fallas de otros tienen que repercutir en la iglesia. ¿Pero qué hacemos? Claro. Pues seguir en oración, pedirle mucho a Dios. En ninguna otra cosa tienes resolución si no estás en oración. Y tienes que ser permanente, más para todas estas problemáticas que tenemos en la iglesia y que se dan en todo el mundo. Sí, y no, y de hecho no nada más estamos hablando de los padres pederastas, estamos hablando de los padres, los guerrilleros, los padres que también han, pues ahora sí que desfalcado a la iglesia o a la diócesis. Entonces, sí son muchos problemas, porque al final de cuenta, pues era lo que yo le decía, ahí pues no dejan de ser seres humanos. Y a lo mejor el que ustedes estén todo el tiempo, deben de estar en oración constantemente y estén en esta comunicación con Dios para precisamente como que este lado humano como que los haga, los logre desviar del camino. Yo creo que aquí es bien importante, te vuelvo a repetir, el testimonio que tú tengas de vida, el ejemplo que llevaste con tu familia, el trabajo que tú realizas en la comunidad, la manera como desarrollas tu trabajo parroquial. Eso es lo que te va a sustentar en todas estas cosas. Si lo estás haciendo bien, como te decía ahorita, tengo 18 años ahí, no sé si por bueno o por malo, pero tengo 18 años. Sí. Y el trabajo que estoy haciendo ahí, pues yo le pido mucho a Dios que sea realmente por el servicio a la comunidad. Y todo eso, quieras que no, va haciendo a un lado todas esas problemáticas que se escuchan alrededor. Así como tenemos todas esas problemáticas de sacerdotes, también tenemos sacerdotes que fueron muy santos y sacerdotes que fueron ejemplares en su vida y que siempre nos dieron testimonio a muchos de nosotros. Sí. De ahí viene la visión que teníamos nosotros de nuestro propio sacerdocio. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero de esto? Y lo voy aplicando de acuerdo a esos testimonios de vida. ¿Cree que ese tipo de problemas ha influido para que la gente se acerque menos a la iglesia? No, yo pienso que no. La iglesia sigue como todos los tiempos. Desgraciadamente nosotros vemos en pequeñas porciones, pero yo pienso que la iglesia sigue persistiendo a pesar de todos los problemas que hay en el mundo. En el mundo, no en la ciudad, en el mundo. La iglesia es la iglesia, y quien la fundó fue nuestro Señor Jesucristo, y Él la sigue manteniendo, ¿sí? Con colaboradores malos, colaboradores buenos, pero sigue la iglesia creciendo. Un día me decía una señora, oiga, ¿por qué nuestro Señor Jesús no se fijaba más en quién elegía? Yo le dice por nosotros, dice, no, yo le digo por los 12 apóstoles. Decía la señora, ay, yo le decía por los 12 apóstoles, porque dicen que uno era ratero y que otro era quién sabe qué. Digo, él los conocía bien, pero todos tenían una misión. Y yo creo que en el mundo, sí, y todos tenían su función. También tenemos una función y una misión.
Y Dios es el que va a ser nuestro juez. Entonces nos va a exigir las cosas hasta el final. Va a ser más exigente con nosotros, eso sí, Claro. en el juicio, pero va a ser más exigente de acuerdo a lo que hayamos cumplido con fidelidad a la vocación que tenemos. ¿Tiene miedo de su juicio? Sí, sí lo tengo. Porque tú lo mencionabas, por la Sí. parte humana. Sí. O sea, porque finalmente Yo moriría todos de tenemos miedo esa también. parte humana, ¿verdad? Sí, Y en esa parte claro. humana tienes debilidades, tienes miedos, tienes temores, tienes errores y que tienes que enfrentar. Pero te digo, los vas trabajando, los vas haciendo a un lado cuando sientes a Dios presente en tu vida. Pero pues no sabes hasta dónde fuiste capaz de vencerlos o no. Claro. Entonces, son los temores normales. Y todo cristiano los tenemos. Padre, ¿qué es el celibato? El celibato es un estado de vida que tenemos cuando nos consagramos a Dios. ¿Qué es el celibato? Es una donación de tu ser a Dios para vivir en plenitud el servicio a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que vas a abstenerte de toda una familia, no vas a tener una mujer, vas a dedicar ahora sí que tu vida y tu sexualidad a Dios, a la iglesia. ¿Qué satisfacción más grande en estos 20, ¿cuántos dijimos? 23 años. ¿Cuál es la satisfacción más grande que ha recibido en estos años siendo sacerdote? ¿Como servidor o humanamente? Como servidor. Como servidor, la satisfacción más grande que yo tengo a lo largo de estos años es que he podido ver en lo largo de estos 23 años a mucha gente crecer en la fe. Esa es mi satisfacción. Gente que no conoció a Dios, gente que no estuvo cerca de Él y ahora son gente entregada. Eso es mi satisfacción personal. Si me hablas de satisfacciones personales de mí hacia otras cosas, que pues a lo largo de mi vida sacerdotal tuve la oportunidad de conocer a los papas que han dirigido la iglesia durante estos años. A Juan Pablo II, al Papa Benedicto y ahora Francisco. Y he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos. Entonces, eso es algo que me satisface. Si Él es, en la vida de la iglesia, es la persona de Jesús para nosotros, me doy por bien servido, ¿verdad? Y amado por Dios. Y de esos tres que ya conoció, la energía de cada uno, yo me imagino que ha de haber sido diferente. Fíjate que mucha gente encuentra distinciones en ellos. Yo por el hecho de ser papas, lo siento igual. Ajá. La misma energía que sentí de Juan Pablo II con Benedicto como con el Papa Francisco. Okay. Es la misma energía. ¿Por qué? Porque son la persona de Cristo. A veces nosotros tratamos de encontrar la persona de ellos, y no es la persona de ellos, sino la persona a quien representan, y es a Cristo. Entonces, en cada uno de ellos, como mi autoridad, como mi guía, como mi padre, veo a Cristo. Y eso me ha dado mucha tranquilidad en mi corazón, ¿verdad? Porque finalmente es reconocer la persona de quien es el Papa. Y es algo satisfactorio, muy bonito. ¿Qué opina de las personas que se consagran, que no son sacerdotes, pero que tienen como una vida consagrada? Últimamente, más bien el año pasado, aquí en Saltillo, creo que en Catedral, hubo, no sé cómo se le llame, no sé si es una ordenación, una consagración. Ajá, son padres de familia que también pueden hacer ministerios y pueden hacer... Diáconos. Ajá. Los diáconos permanentes. Ajá. ¿Qué opino yo de eso? Pues mira, todos tenemos una vocación. Uh-huh. Y las primeras comunidades fueron trabajadas precisamente por los diáconos permanentes. Okay. Eran colaboradores de los apóstoles que trabajaban para las comunidades y atendían las necesidades de los pobres. Uh-huh. Entonces, en nuestro tiempo, cuando el sacerdocio ha tenido tanto discernimiento y tanta deserción, y que en los seminarios hay pocas vocaciones, el hecho de que estén en el servicio personas que han dedicado su vida a Dios, porque también desde la vida matrimonial lo han sí. hecho, ajá. Ahora se consagran en un ministerio, pues yo no lo veo mal, porque estamos ejerciendo lo que las primeras comunidades hacían con los casados, y ahora lo hacen de una manera diferente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muchos preguntan, bueno, ¿y entonces por qué los padres no se casan? Pues si lo pueden hacer. Ajá. No lo pueden hacer porque entonces romperíamos esa parte del celibato. Okay. ¿Sí? Sí. Si hablamos del celibato y queremos saber qué es lo que es la consagración. Entonces, nosotros que nos consagramos con esa conciencia
no podemos pertenecer a una familia o hacer una familia. De igual manera, ellos tampoco tienen acceso a hacer todas las actividades de un sacerdote Claro, normal. tienen sus limitaciones. Exacto. Y aparte, a ellos el celibato no se los exige porque ellos tienen una familia. Y a nosotros sí, porque así era nuestra conciencia en nuestra formación. De que íbamos a consagrarnos, de que nos íbamos a dedicar a la iglesia y que no íbamos a aspirar a una familia. ¿Me explico? Pero ellos tienen una familia, los diáconos permanentes, siguen con sus ocupaciones familiares y sirven a la iglesia como un buen laico, pero ahora consagrados como diáconos. Padre, ¿cómo hace para separar el momento de la confesión de realmente quedarse con lo que la persona está viviendo y como si separar el no involucrarse o después de que te dije que no? Yo aprendí en el ministerio sacerdotal, desde mi primer confesión, algo muy importante, que es el sigilo. Es algo que tú tienes que guardar en tu interior, pero no lo haces solo, Dios actúa. Dios lo hace. ¿Y cómo lo hace? Yo al terminar mi labor, mi trabajo del día, me pongo en la presencia de Dios y digo, Señor, esto es lo mío y esto es lo tuyo. Pero es bien curioso, el actuar desde que inicié mi sacerdocio, me enseñó a que yo no tengo que cargar las penas del otro. Y yo lo dejo a un lado. Es lo que le entrego al Señor en las noches. Señor, lo que viví esta noche te lo dejo. Yo voy a empezar mi trabajo, voy a descansar y me voy a relajar. Y me ha servido mucho. Pero algo muy curioso es que hay gente que llega y te dice, oiga, padre, ¿se acuerda que vine y le dije de quién sabe qué? De sus pecados. ¿Verdad? Digo, pues no me acuerdo. Esa es la gracia que Dios da. Sí. De que lo que tú recibiste, no lo dejaste en el confesionario y no te lo llevas. Y eso hay que aplicarlo. Pero tiene que ser también por medio de ese diálogo con Dios. De decirle, Señor, yo ya cumplí mi labor como intermediario. No, y es que, bueno, yo no soy sacerdote, pero quiero imaginar que obviamente hay de cosas a cosas, entonces es como todo es en secreto de confesión y obviamente todo se tiene que quedar en secreto de confesión, pero a veces usted como servidor, ahora sí como un servidor, pues también puede ser un servidor público, el don que tiene de servir, de ayudar a la gente, pues también es tienes que bloquear esa pues ahora sí que ese gusanito de decir, híjole, quisiera ayudarlo, pero pues no, ahí se tiene que quedar. Pero mira, tienes que aprender a encauzar, para eso es la formación sacerdotal. Okay. Una vez que tú recibes toda la preparación para ser un buen confesor, entonces tienes que aprender que lo que tú estás escuchando, primero tienes que guardarlo. Segundo, tú no eres su juez, es Dios. Y tercer cosa, orientar. Ahí me han tocado casos donde, padre, me acuso de tal cosa grave. ¿Ya? ¿Qué es lo que más grave que tú te puedes imaginar que puede hacer un ser humano? Maté. Matar. Yo no lo voy a juzgar, pero yo le tengo que encauzar dentro de su penitencia, de que él busque conciliar la situación. ¿Cómo? Claro. Te entregas, arreglas la situación, reconoce tu error y hazlo. Claro. Tu penitencia es esa. Si no la cumples, no estás perdonado. Pero ya es cuestión tuya. Claro. Yo ya te escuché, Dios ya te perdonó, pero tienes que buscar resolver esto. Es como el que roba, ¿verdad? Padre, ¿cómo le hago si robé? Pues bueno, lo que te robaste, devuélvelo y ya te quitas tu culpa. Y si ya me lo comía. Bueno, pero hay maneras, sí, claro. Hay maneras de retribuirlo, sí, ¿verdad? Exacto. A lo mejor a quien tú le robaste tiene otras necesidades, bueno, con esas necesidades apóyale. Claro. Porque aquí se robó a la mamá, ¿verdad? Le saqué dinero de la bolsa. Sí. Digo, no tenemos la costumbre de los robos grandes, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Hay de todo y sí. Los más graves que puedes escuchar en una confesión, tienes que saber encauzarlos. Para eso es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tú le tienes que encauzar? ¿Qué le tienes que decir a través de su confesión para que Él pueda sanar esa herida? Y encuentras de todo. Llegan las chabelitas allá ¿cómo se llama? Al confesionario. Padre, Dios santo, a veces sí le sacamos la vuelta. Porque, ¿sí? Ay, padre, yo sí. Sí le sacan la vuelta, sí, ¿no? Pero son reales. ¿Son reales? Pues es que no por nada existen, no por nada existen. ¿Cuántas señoras están, la verdad es que cuántas señoras están siempre en la parroquia y van y cualquier una cosa, yo creo que sí. A volver a confesarse, a veces le sacan la vuelta, pero
te digo, y no son tan graves, pero tienes que encauzar. ¿Cuál es el peor pecado, padre, que El peor cometemos pecado. los seres humanos? La lengua. Sí, ¿verdad? Yo digo, porque hablamos de cosas y decimos de cosas, no herimos, pero dañamos el interior del otro. Yo pienso que es más grave. Digo, todos los demás pecados son graves, pero ese lo manejamos todos los días y no lo sabemos medir. ¿Verdad? ¿Y cómo podemos medirlo? Pues, ¿cómo? Pues es que si no tienes conciencia, ¿verdad? Yo creo que la única cosa es la conciencia. Sí. Pero la mayor parte no la tiene. Entonces, no me voy a atrever a hacerle daño a alguien, ¿verdad? Sabiendo que le estoy haciendo el daño. Entonces, es la manera de frenar. Sí. Pero pues, ¿quién la tiene? ¿Verdad? Qué difícil. En una ocasión que yo asistí a misa allá en Chihuahua, en San Antonio de Padua, me acuerdo mucho del párroco, que una vez en su homilía él comentaba eso. Decía que los cristianos teníamos conciencia y es por eso que nosotros nos arrepentíamos, porque era de, chis, lo hice mal. Pero como ya eres consciente, es como, Exacto. buscas la confesión o buscas la manera, dice. Pero eso es lo que nos hace diferentes a los demás. A los demás. Porque no hay esa conciencia, entonces mientras no hay esa conciencia, tú no sientes que estás haciendo algo mal. Ujú. Ahorita, por ejemplo, lo que menciona de la lengua, es verdad. Como tú no lo haces consciente, pues para ti no es que estás haciendo nada mal. O lo ves como natural. Ahora la gente ya dice, ay, no, pero no pasa nada porque digo malas palabras. No dices, no haces mal por decir malas palabras, Claro. pero es la intención con la que las haces, en qué forma se las dices. Ujú. Y cuando tú ya las dices con una intención, ya es conciencia. Lo estás haciendo consciente de dañar al otro. Sí, con saña. Así es. Con saña. Porque pues se te puede salir una mala palabra porque te tropezaste, pero no estás ofendiendo a nadie. Claro. Pero cuando ya la dices de que se vaya y se refunda donde vaya a dar, ¿verdad? Es otra cosa. Claro. Ahí está mal. Padre, ¿qué es lo más triste que le ha tocado ver? Que sí, la verdad, digo, no sé tanto como caer en una depresión, no sé, pero, También podemos caer. pero ¿qué es lo más triste que le ha tocado vivir? En el ministerio sacerdotal, la muerte de gente inocente. Eso es lo que más triste. Gente que no tenía por qué morir en una situación. Y me ha tocado verlo. Niños, Sí, sobre todo. pues sí. Y eso llega a tu ser sacerdotal la impotencia, la desesperación, el miedo, la búsqueda de Dios. Dicen, Señor, ¿por qué, verdad? Sí. Pero pues, a fin de cuentas, cuando ya meditas y piensas, bueno, ¿es voluntad de Dios o no? Porque lo he cuestionado yo, ¿eh? Yo lo he cuestionado, ¿es voluntad o no de Dios? Ay, qué difícil. Pero se lo dejo, digo, Señor, ¿por qué fue así, de esta manera? La pérdida de un ser querido y un niño. Eso duele mucho. Es lo más triste que yo he sentido en mi ministerio. Claro, vivimos muchas cosas, la pérdida de seres queridos, de gentes muy cercanas, mis papás, mis hermanos, ¿verdad? Pero cuando tú dices, esto me dolió y no era mío, no era nada mío, ¿verdad? Claro. Es un dolor fuerte. Aunque no haya estado tan estrecho con ellos. Claro. Sí, a veces ni los conocen, o sea, no saben. Pero te duele. Esa situación, como te digo, de la muerte de un niño, hasta he llorado por eso. ¿Por qué? Porque te sientes impotente, aún con tu ministerio. Qué difícil. Y cosas difíciles, ¿verdad? Cuando las pasé cuando estaba en Allende, ver una persona ya para morir y cómo la voy a encauzar. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, ya cuando tú en tu ministerio y que lo tienes que encauzar y preparar el encuentro con Dios, y la otra parte es la confesión, ¿verdad? Porque escuchas la situación y dices, ay Dios, ¿cómo? Y ahí es donde la gracia, vuelvo a repetir, la gracia de Dios actúa y encuentras el camino que tienes que darle a la otra persona para que se encuentre con Dios. Qué difícil, pero sí. Padre, ¿qué tiene? No sé si tenga muchos amigos, pero ¿qué le representa la amistad? Si se puede tener amigos muy leales en su postura de sacerdote. Hay mucha gente que dice que los amigos... O se hacen amigos de usted para colgarse de la pata para luego después entrar al reino reino. de- Porque nosotros así le decíamos a mi mamá. Pero, sí, chachita, tú muy bien y todo, porque de ahí... Vamos a pescar de ahí. Sí. Pues
Yo pienso, hay muchos dichos sobre la amistad. Dicen, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de las manos. Amigos, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de nuestra vida siempre tenemos amistades muy valiosas, estrechas, pero yo pienso, yo en lo personal, mi mejor amigo ha sido Jesús. Y van a decir, ay, trillado está esto, ¿verdad? Pero es tu mejor amigo. Tengo infinidad de amigos, amistades, compañeros, conocidos, todo lo que tú le quieras. Pero alguien que te entiende, al menos yo así lo entendí desde mi ministerio, que te escucha, que te atiende, que te consuela, pues solamente en mi sacerdocio ha sido Jesús. Pero tengo muchísimos conocidos, muchísimas amistades que siempre han estado ahí, yo se los agradezco mucho. Siempre en todo, en las buenas y en las malas, nunca me han dejado solo. Pero yo también veo que ellos no me ven a mí, ven a Jesús. Claro. Y en el estar cerca del sacerdocio, porque vuelvo a repetir, inmerecidamente nosotros lo recibimos, pero si nos guste o no representamos a Jesús. Y entonces cuando ellos se adhieren a nosotros, es en la persona de Jesús. ¿Sí me explico? Y a lo largo del tiempo, pues, o sea, nada más cuenta 54 años de edad que tengo, cuántas amistades he tenido a lo largo de todo ese camino. Pero vuelvo a repetir, son amistades, son gente que quiero mucho, que valoro, ¿verdad? Pero en quien he encontrado esa fortaleza, esa paz, esa tranquilidad, solamente en el Señor. Cuesta. Sí, cuesta, yo creo que sí cuesta. Y yo sé que volteo a donde quiera y voy a tener a la persona indicada en el momento indicado, también porque Él me lo va a dar. Porque esa persona va a ser la persona de Él. ¿Me explico? Sí. Entonces todo esto, pues es un proceso de vida que tenemos que llevar y que tenemos que valorar con quienes nos rodean. Hasta con nuestros propios hermanos, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas veces? Fíjate, nosotros somos 7 hermanos y a veces nosotros no nos comprendemos en nuestros trabajos. Uno del enojo de mis hermanos decían, ¿cómo es posible que estés mejor metido con fulano de tal allá que con tu familia? Pues es que tú no tienes tiempo para estar ahí. Por tiempos. Claro. ¿Cuáles son los tiempos de mis hermanos? ¿Verdad? Ellos, sus tiempos son la escuela y el trabajo. ¿Cuáles son sus tiempos de vacaciones? Pues Semana Santa, ¿cómo se llama? El verano. El verano la Navidad. y Navidad. Y yo tengo la misión de verano, la misión de Semana Santa y la Navidad. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Entonces, no recurro a mis hermanos, ¿verdad? Y los quiero mucho, los amo, ¿verdad? Pero respeto sus dimensiones y eso lo aprendí desde que un día yo con mucha angustia, ahorita que hablaba si había depresiones y eso, yo estaba muy angustiado porque las situaciones de mis hermanos no compaginaban con mi sacerdocio, ¿verdad? Hermanos separados y hermanos de otra religión y demás cosas. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo soy sacerdote, ¿cómo predico lo que no hay en casa? Y yo le pregunté a uno de nuestros pastores, a nuestros obispos, y me empieza a relajar y me platica su historia. Y bueno, no estoy tan mal. ¿Qué quiere decir? Sí. Que todos vivimos dentro de un ambiente de familia donde tenemos que aprender a respetar la vida del otro. Entonces él me dijo, fue en sus palabras textuales, acuérdate que tú no veniste a dirigir a tu familia. Ellos tomaron sus vocaciones, sus decisiones, déjalos libres. Tú haz lo tuyo. Pero lo tuyo hazlo con conciencia de que lo vas a hacer bien. Y aún a lo mejor a ellos no les va a parecer, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender tu ministerio. Como tú no vas a entender su matrimonio, ni por qué dejó a la mujer, ni por qué se cambió de religión. Decía, eso no lo trates de componer tú. Cada quien tiene su convicción. Pero es difícil. Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le divierte hacer? ¿Qué me divierte? Cuando no está En servicio. con tanto trabajo y así. Pues lo que más me divierte es escuchar música. A veces estoy en la oficina y prendo la televisión, aunque no la esté viendo, sentirme acompañado de alguien, ¿verdad? La televisión. Y pues tantas personas, como te digo, tantas amistades que me invitan, que platico con ellos. Mi hobby, no tengo un deporte, no tengo algo de eso, pues no lo tengo, la verdad. Por cuestiones de salud dejé de hacer muchas cosas, pero ahorita en la actualidad es eso y leer. Ay, qué padre. Es lo que más me... También el viajar. Sí. Pero fíjate que ahorita con la pandemia no tanto, no he viajado. No, pues sí me gusta viajar, pero fíjate que... Pues más bien sí lo banquearon porque, digo, gracias a Dios, le gusta y tenía la oportunidad de... Se podía hacer. Sí.
de andar de Sí. tingo al tango, diría mi mamá. Sí. Pero pues son cosas de la vida, a ver qué hacemos. Pues qué padre que le gusta leer. ¿Se acuerda del reino? Sí me acuerdo, pero no me gusta jugar. Para que ni me pregunte. Fíjese que antes de terminar con Ajá. esta entrevista, pues, ¿qué le parece que si le hacemos unas preguntitas como del reino? Déjenme les cuento que el reino es un juego, bíblico que trata, obviamente, relata todos los pasajes de la Biblia, y el reino llegó a mi casa, que es su casa, Con mi mamá. con mi mamá, porque mi mamá era, pues, digo, muy cercana a la iglesia, tenía sus apostolados, pero yo creo que la que más siempre le apasionó, usted conocía muy bien a mi mamá, Tu mamá. y tenían muy, muy padre amistad. Pues las preguntas sacárselas a su mamá. ¿Por qué? Le voy a decir por qué, porque hace mucho tiempo dejé de estar estudiando para esas cosas. Les decía a mis compañeros, les decía, oye, ¿no te gustaría estudiar eso? No, yo ya no retengo nada. Así que ahorita ya ni me pregunto. Y entonces el reino era un juego pues que habla obviamente de las Sagradas Escrituras, y mi mamá pues era Amante de San amante Pablo y de la Escritura y todo. sí, de las Sagradas Escrituras. Entonces a nosotros nos ponían a jugar. Claro, ella siempre ganaba, obvio. Pero yo sí me acuerdo que cuando mi mamá compró el juego, y luego mi mamá era mucho de en la casa siempre había seminaristas y siempre iban los padres, y conocemos a muchos padres. Entonces, y a todos les ponía a jugar. Entonces, para que no se le quite como usted escoge, yo Aquí la que me va a responder es usted. Ay, no, porque no, yo no me voy a saber ninguna. Pues no, yo tampoco. Unas, yo creo, nada más como unas 3. El azul era el antiguo, sí, ¿verdad? El Antiguo Testamento. No, el nuevo, el verde. Yo nunca lo jugué. La verdad, yo nunca lo jugué. ¿Es en serio? De veras. El verde es el antiguo y el Sí, ¿verdad? el azul. Bueno, Depende de las preguntas ahí bien. sí, de hecho. No, me acuerdo que yo siempre le decía a mi mamá, cuando todas las respuestas sean Jesús o Dios, es del nuevo. Cuando ella habla de Jesús es el nuevo. Si no habla de Jesús, y si es pura promesa, es el antiguo. Sí. Pero Bueno. es que es como el maratón, Lili. Sí, entonces, bueno, les decía que el reino, entonces, es el monte Sinaí, simula el monte Sinaí, y es como unas 30 rocas que van simulando cada paso, entonces cada que va avanzando. Y entonces había las fichitas, entonces cogías una fichita, y una fichita era roja, que era el diablo se colocaba en la cima, y cuando la ignorancia no acertaba, el diablo iba bajando. Iba ganando. Entonces, Por mí, bájalo hasta abajo. Hasta abajo. Oye, a mí no me hizo sacerdote la Biblia, ¿eh? No. Aparte, fíjate, no le pregunté de eso. ¿Qué tanto? Es como otras religiones que se tienen que saber la Biblia al revés y al derecho, la verdad. No. Aquí es la comprensión más de Dios, ¿verdad? Sobre todo lo que lees de la Escritura, todo lo que conoces de él. Claro que tienes que aprender muchas cosas, pero más lo que asimilas de la persona de Dios en el Antiguo Testamento, del enviado de Dios, que es su Hijo, y de la misión que realizó su Hijo en el mundo para hacernos a nosotros fieles a su misión. Pero es un proceso de vida. Sí, no es como otras religiones, digo, que yo respeto todas las religiones y todos los que profesan otras cosas, pero sí es como muy característico, por ejemplo, de los cristianos mormones y todos, que es como, bíblicos. Exacto, que es como los versículos de la Biblia y todo. Bueno, déjeme... Ella como quiere sigue con su plática. Déjate el agua yo a ti. Le voy a preguntar, del 1 al 7 escojo un número. Ajá. ¿Usted escoge? Yo escojo el número. Son 7. Pues a ver, el 1, pues hay que empezar mal, ¿verdad? El 1 dice, ¿cuál de los apóstoles era pariente de Jesús? ¿Cuál de los apóstoles era pariente de Jesús? Judas. ¿Quién? Judas. No. ¿Quién? A ver. Santiago el menor. No, ni tú. Te digo esas cosas.
Oye, pues yo no estaba tan metido en esas cosas de ellos, ni era de la familia. Yo ni supe. No sabía yo ¿Y era Santiago? que era Santiago. Ya ves. Ni sabía yo que existía un apóstol que era pariente de Jesús. Para que veas. Ah, no, Juan Bautista era como muy cercano a él, ¿no? Porque Era de los chiquillos. el Bautista era hijo de la prima de María, que era Isabel. Ajá. Era el más cercano de ellos. Pero no habla de las descendencias de ellos, más No, bien. no. Nada más de la persona. Ándale. Ya ves. A ver, bueno, otro número. Otro número. Ay, con tus números. A ver, 4, a ver, ¿qué te dice? 4. ¿Quién dijo? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Válgame Dios. Pues yo cada rato digo eso, yo cada rato pido y me dan. No, pues ¿qué será? Jesús. Pues era lo que yo siempre le decía. Yo le decía a mi mamá, es que a mí que siempre me toquen de esas porque pues, Más fácil. está bien fácil. Pero No. ni tan fáciles, porque son expresiones que no tienes siempre presentes en tu vida. Así es. A ver. Aparte me imagino que con el tiempo ya ustedes, con tantos Ya años, manejo de otras cosas. ya los versículos, los libros y todo, pues ya empiezas como un poco más a conocer. Fíjese, le voy a preguntar, aquí dice, cuando decía avance 2 escalones es porque está bien difícil la pregunta, A ver. según. Dice, carta en que Pablo enseña su ternura a Cristo. ¿En qué carta? Ay, esa sí se la sabría mi mamá, yo creo. ¿La de los Corintios o cuál? No, dice carta a los filipenses. Es que a mi mamá le gustaba mucho Pablo. San Pablo, ya estaba metida Sí, con San Pablo. súper siempre. enamorada de San Pablo, ¿verdad? Sí. Pues padre, quiero agradecerle un montón que haya podido venir y estar aquí con nosotros en Lilo Room. De verdad, usted sabe que nosotros lo queremos mucho. Gracias. Es una persona muy especial para nosotros. Cada que lo vemos, yo creo en mi familia y mis hermanas y yo, es como ver a mi mamá en esa parte de ella que para ella era tan especial, todas sus apostolados y su vida en la iglesia. Y la verdad es que aparte de eso, usted siempre ha sido una persona muy cariñosa con nosotros y muy, pues nos ha dado nuestros consejos, nuestras jaladas de orejas cuando se ha requerido. Y la verdad es que también quiero decirle que lo admiramos mucho por todo su trabajo que ha hecho en la parroquia y a lo largo de todo su sacerdocio. Y la verdad es que ahora con esta serie de profesiones queríamos mostrar esa otra parte que la gente no conoce. Normalmente la gente va a la iglesia, ve al sacerdote, ve que confiesa, ve que oficia la misa, ve que está en alguno de los grupos, ve que está con la gente, sí, pero no saben y no conocen qué hay detrás de. Y que tienen que pensar que somos tan humanos como ellos. Exacto. Pero que tenemos otras cosas que son los carismas y eso es lo que hay que poner en práctica de nuestra vida. Así es. Y que la verdad es que Dios lo siga bendeciendo mucho para que siga estando cerca de toda la gente, de la gente que va a la iglesia. ¿Cómo se renueva? Porque ahorita, por ejemplo, hablando de eso de los carismas, la iglesia se ha transformado. ¿Cómo se renueva? Porque digo, por oídos, mucha gente del Padre Lalo Sí. lo sigue por eso, porque no es como los padres de antes que llegaban, oficiaban misa, bueno, adiós, y ya hasta llegaban de que ya sabían de que, bueno, al fin y al cabo la hacen rápido y ya. Sí, cómo se renueva y se actualiza para que la iglesia, el sacramento, la vida consagrada del sacerdocio y la vida en sí de la iglesia del hombre, ¿cómo se renueva para que no...? La vida sacerdotal tiene un proceso de formación permanente para nosotros, que es el crecimiento sacerdotal. Y la otra es las promesas que hacemos sacerdotales, como lo hicimos el miércoles santo, renovamos nuestros compromisos conscientes de lo que es nuestro sacerdocio. ¿Ante quién? Ante la iglesia y ante nuestro obispo. Entonces, ¿cómo se renuevan? A través de los retiros que tenemos, la preparación y aparte nuestro compromiso que hacemos ante la iglesia. Nada más. Muy bien, pues
Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Gracias. Ojalá que no sea la última vez que está aquí en Lilo Room. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos. Ya saben, sigan las redes sociales de Lilo Room y estén muy al pendiente de nuestras dinámicas. Por ahí estuvimos nombrando a la ganadora de la terapia con Rodol. Por ahí estará apareciendo en las redes de Lilo Room. Pues, Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues los esperamos el próximo lunes. Mi nombre es Lili Tanaka. No se pierdan el próximo Lilo Room.